Ok, buenas noches amigos. Estamos aquí listos para iniciar este mensaje, este aprendizaje sobre lo que la Biblia nos enseña. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis, los sellos. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte. El objetivo de esto es que nos enamoremos más del Señor, que nos preparemos para su regreso, que seamos una iglesia entrenada, que seamos una iglesia entendida, que seamos una iglesia que conoce el plan del Padre. Dios tiene un plan, veíamos un poco de eso en el capítulo anterior, en Apocalipsis 5, el Cordero recibe el rollo de la mano del Padre. Él está listo para comenzar a desatar los sellos, lo que vamos a ver hoy. Y ese rollo en la mano del Padre, este libro, este pergamino con 7 sellos, es el plan que el Padre tiene para el fin de la era, y nosotros tenemos la Biblia abierta para que podamos conocer ese plan, para que todos nos podamos acercar. Y de eso se trata, que nos acerquemos, que conozcamos, pero que también nos fascinemos por el regreso del Señor, que lo amemos más cada día y que así podamos ser protagonistas de esta historia que el Padre va a ejecutar en algún momento. El día y la hora nadie lo sabe. La Biblia dice que ni aun los ángeles, ni aun el Hijo, solamente el Padre sabe cuándo van a ocurrir estas cosas, pero hay señales. Solo porque no sepamos cuándo es el día, no quiere decir que no nos vamos a preparar. Jesucristo dijo: vean la higuera, vean las señales, estén preparados. Y hoy más que nunca vemos que esta generación es la generación más difícil, la generación que está cumpliendo con todas las cosas. Tenemos más de 2000 años de historia de la primer venida del Hijo, de la primer venida del Rey al mundo, y Él está regresando a las puertas. Esta generación, junto con la generación de Jesucristo y con la generación de Moisés, son las generaciones bíblicas con más importancia. Entonces, vamos a leer el capítulo 6 de Apocalipsis, hoy los sellos, pero voy a darte unas notas generales para que nos introduzcamos en este estudio. Número 1, tenemos que entender la relación escatológica entre los varios libros de la Biblia. Apocalipsis está de la mano con Daniel, está de la mano con la enseñanza de Jesucristo en San Mateo 24 y otras enseñanzas donde Jesús dio señales específicas del fin de los tiempos. Asimismo, muchos salmos de connotación profética, salmos que David pudo ver, los libros de los profetas menores, las visiones de Ezequiel, y así muchos hombres de la Biblia pudieron ver el mensaje del fin de los tiempos. Pedro, Pablo, todos estos hombres en la Biblia se les mostró y se les reveló detalles de el fin de los tiempos. Apocalipsis es el que más detalles presenta, es el que minuciosamente muestra todos los acontecimientos que van a ocurrir en el fin de la era. Entonces tenemos que entender eso, la relación escatológica que hay entre todos los libros de la Biblia. Lo segundo, tenemos que entender que las palabras del Señor son certeras, son verdaderas. Él es Dios. Cada una de estas palabras se va a cumplir, se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir en el fin de la era. Yo hice un video en el canal donde hablé la importancia de las palabras de Jesucristo y las señales en San Mateo 24. Él dijo que iba a morir bajo la mano de los sacerdotes. Él dijo que iba a ser crucificado. Él profetizó su regreso y todo se cumplió. Y también habló de su venida y todas estas palabras se van a cumplir. Tercero, desde Apocalipsis 6 hasta el 19 nos vamos a enfocar. La Biblia nos va a enfocar en ese último periodo de la historia humana, ese último periodo de gran tribulación, 3 años y medio. Es el periodo más crítico que la humanidad va a vivir antes de que Jesucristo regrese. Y desde el capítulo 6 hasta el 19 vamos a ir viendo lo que son partes cronológicas, pero entre ellas también partes parentéticas. Eso quiere decir que vamos a ver sellos, luego partes donde hay paréntesis y partes explicatorias, luego vamos a ver trompetas, luego paréntesis, luego vamos a ver copas de la ira, luego otro paréntesis y partes explicatorias, y luego el regreso de Jesucristo y su reino milenial. Entonces, desde el capítulo 6 hasta el 19 vemos partes cronológicas y parentéticas explicativas. También Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 19,
nos va a mostrar detalles específicos de los acontecimientos que van a pasar en el mundo antes del regreso de Jesucristo a la tierra. Cada uno de los sellos son acontecimientos que Jesucristo mismo, autorizado por el Padre, va a comenzar a permitir y desatar en la tierra. Sellos, trompetas y copas son juicios que Dios tiene que establecer en el mundo, en este mundo, y eso lo vamos a ver más adelante en mensajes. Más adelante vamos a aprender por qué Dios tiene que enjuiciar este mundo. Dios es justo y todo lo que el Padre va a hacer va a ejecutarlo de forma correcta. Aún los juicios van a ser una manifestación de la bondad y la misericordia de Dios para atraer a muchos. Entonces Dios tiene un plan, el Padre sabe lo que va a hacer y quizás el mundo frente a todas estas conmociones va a correr a los pies del Señor. Entonces el Padre tiene un plan. Ve conmigo ahí ahora al capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver los sellos, vamos a ver qué significa cada uno de ellos con la ayuda del Espíritu Santo y vamos a ver que los primeros 4 sellos nos van a mostrar la imagen de unos jinetes, los cuales no dice el nombre, solamente el cuarto jinete es llamado muerte, pero vamos a ver el significado de cada uno de ellos. Dice el versículo 1, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Entonces veamos que es Jesucristo el Cordero el que ha recibido el rollo de la mano del Padre, lo que vimos en el capítulo 5, desde la visión del capítulo 4, cuando Juan es llevado en el Espíritu a los escenarios celestiales. El Señor envía un ángel a Juan a decirle, ven, sube acá y te mostraré todas las cosas que sucederán. Entonces, a partir del capítulo 4, todo está centralizado en los escenarios celestiales y Juan está viendo desde aquí en adelante toda esta maravillosa profecía, estas maravillosas direcciones, y es el Cordero que ahora está en escena abriendo el primero de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ok, aparece un personaje, un jinete en un caballo blanco y dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Ok, a este personaje le fue dada honra y se le dio autoridad para vencer. Este personaje del caballo blanco no es el mismo de Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 estamos viendo la entrada triunfal de Jesucristo regresando a la tierra montado en un caballo y nos da todas las especificaciones, pero este del capítulo 6 no es el mismo. Todos los teólogos y estudiosos han acordado que este personaje es el anticristo. Aquí él hace su aparición y por qué en un caballo blanco lo hace como un falso Mesías. Sabemos que el anticristo se va a presentar en este mundo durante un periodo de tiempo haciéndose pasar por Jesús con engaño, con señales, etcétera. Y primeramente a quienes va a engañar es al pueblo judío, a la nación de Israel, porque el pueblo judío hasta el sol de hoy, como muchos saben, no aceptó al Mesías como en su primera venida, no aceptó a Jesús. Ellos están esperando la aparición de un guerrero que venga a establecer el reino, que venga a derrotar a todos los dominios. Pero Jesús, el Jesús que nosotros esperamos, va a aparecer del cielo en las nubes. Pero este anticristo, este falso Mesías, va a salir de aquí del mundo. Y por eso la Biblia lo llama o lo hace mencionar como un jinete en un caballo blanco. Es una copia de Jesucristo, es un falso Mesías y él dice que se le da autoridad, se le da una corona y sale venciendo y para vencer. Ahora, quiero que entendamos algo, amigos. Los siguientes jinetes o sellos que vamos a ver que tienen una correlación y cada uno de los acontecimientos que va a pasar es subsecuente de la aparición de este primer jinete, porque este anticristo va a desatar toda una guerra, va a desatar todo un imperio y él comienza una guerra. No sabemos si va a ser la tercera guerra mundial, la cuarta guerra mundial, no sabemos qué tipo de guerra va a ser, pero todo eso va a traer un periodo muy difícil en el mundo. Y como te dije al principio en las notas, desde el capítulo 6 hasta el 19, el libro de Apocalipsis nos enfoca en ese último periodo de la historia, en esos últimos 3 años y medio de gran tribulación. Vas a ver que hay datos bastante fuertes, bastante
lamentables donde como iglesia tenemos que orar y tener sobriedad, pero todo esto tiene que ocurrir, amado hermano y hermana, porque el Padre tiene un plan y porque aunque la noche se ponga más oscura, quiere decir que el día viene, un nuevo amanecer viene y Jesucristo va a regresar a este mundo. Ok, entonces este es el primer jinete. El segundo, dice el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok, ahora vemos que este segundo jinete tiene un color bermejo, eso es un color rojizo sangre. Entonces, debido a la guerra o a las guerras que el primer jinete del caballo blanco, el anticristo, va a comenzar a desatar, va a haber mucha muerte, va a haber mucha matanza y por eso vemos que ahora subsecuentemente viene un jinete o esta figura que simboliza sangre, que simboliza matanza y dice que va a tener el poder de quitar de la tierra la paz. Eso quizás no sea muy difícil porque hoy con nada muchos perdemos la paz, se pierde la paz, pero por eso es importante que Jesucristo more en nuestros corazones para poder habitar en paz. Vamos a tener un día donde lo vamos a tener físicamente, literalmente, pero Él hoy puede morar en nuestros corazones y podemos habitar en medio de un reino de paz. Pero este jinete, o cuando se manifieste esta figura, vamos a comenzar a ver literalmente que es subsecuente del primer caballo. Hay una guerra, vienen matanzas y el mundo, amado hermano y hermana, va a comenzar a ver estas cosas y nosotros vamos a tener entendimiento que cuando comiencen a ocurrir es Jesucristo en los escenarios celestiales, en el cielo, permitiendo que todas estas cosas ocurran. Tienen que ocurrir, te lo decía el sábado pasado. Ora para que estas cosas ocurran. Por difíciles que sean, el Padre va a tener el control, pero es necesario que pasen. ¿Por qué? Porque Jesús viene al mundo, tiene que ocurrir todo esto. Y así te lo voy a decir. Número uno, aparece este jinete en el caballo blanco, este personaje que es el anticristo. El Señor le está dando permiso de que aparezca. El Señor le está dando permiso de que venga. Entonces, yo atrevo a decirme porque la palabra del Señor lo dice, aún el anticristo va a ser un instrumento en las manos del Señor porque este personaje va a venir a probar las naciones, va a venir a probar la fe de los cristianos. Hoy puede parecer sencillo ser cristiano. Tú puedes ir a la iglesia, tú te abrazas, tú cantas, el culto estuvo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo sería nuestra fe, nuestra creencia, amigos, en medio de escenarios de persecución? Siempre lo digo, la iglesia del Oriente vive escenarios muy diferentes a los nuestros. En el occidente del mundo, en todos los países de América Latina, de alguna forma tenemos cierta libertad de fe. A ti te miran y te dicen, hermano, ore por mí. Oh, qué lindo que usted anda con una Biblia, etcétera, etcétera. Pero tener una Biblia en otros países del mundo ha sido causa de muerte, ha sido causa de persecución, ha sido causa de ser encarcelado, atribulado, etcétera. Entonces, este personaje va a aparecer en el mundo para probar la fe. Y es ahí cuando la fe se va a probar como el oro y Dios tiene que probar realmente para ver quiénes lo aman de verdad. Pero luego viene, luego después de toda esta guerra que Él va a desatar, viene muerte, matanza. Luego dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, esta tercera representación de un jinete negro quiere decir todas las consecuencias que hay después de una guerra, toda la crisis económica, todos los recursos terminándose, toda la pobreza que se desata siempre después de que hay una guerra, la caída del sistema. Hay una oscuridad que proviene después de que hay una guerra, después de que hay matanzas. Y este personaje vemos que hay una escasez porque dice que
lo que va a provocar la manifestación de este jinete en un caballo negro es que todo esté prácticamente inalcanzable de comprar, sumamente caro. Un denario representa prácticamente el salario de un día. En nuestro país, imagínate que el salario de un día son em, 300, 400 lempiras. En otros países pueden ser $25 y con eso apenas se va a poder comprar unas pequeñas cosas. Decía 2 libras de trigo por un denario o 6 libras de cebada por un denario. Imagínate que con 300 lempiras, 500 lempiras, no sabemos cuál va a ser la medida de un salario mínimo diario en ese entonces, pero apenas vas a poder comprar unas pequeñas cosas y todo va a ser prácticamente inalcanzable. Abajo dice, pero no dañes el vino y el aceite. El vino y el aceite son representación de elementos que siempre han estado en la realeza, en las casas de los ricos. Vemos que de alguna forma el sistema va a colapsar, de alguna forma hoy lo podemos ver, pero solo los que tengan poder económico van a poder acceder a estas cosas. Vamos a ver detalles más adelante de eso, porque el anticristo va a establecer su imperio y parte de ese imperio es que solo van a poder comprar y vender los que tengan su marca, etcétera. Y vamos a hablar más detalles de eso cuando lo estudiemos en Apocalipsis 13, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok, este es el personaje, el jinete, que recibe por nombre Muerte, y dice que va a recibir potestad sobre la cuarta parte de la tierra para poder matar de muchas formas. Amigos, lo que va a ocurrir en este último periodo de la historia humana, quiero decirte, es inigualable. Nunca el mundo ha vivido lo que se va a vivir antes de que Jesucristo regrese a esta tierra, y nosotros tenemos que tener entendimiento, una vez más lo digo, sobriedad, para que cuando estas cosas comiencen a tener literalidad, amado hermano y hermana, no nos tome por sorpresa. Hay una parte de la iglesia que está orando al Señor para que nuestros corazones no terminen ofendidos con Dios, porque esto es la palabra de Dios, amigos. Lo que estamos leyendo es lo que se va a cumplir. Estas no son mis palabras, no son las palabras de ningún hombre, de ningún pastor, etcétera. Es la Biblia lo que estamos leyendo. Y si la Biblia enseña estas cosas es porque van a ocurrir. Estas cosas no han pasado, amigos. Muchos dicen ya pasaron, se vieron. No, nunca el mundo ha vivido lo que aquí dice. Y es un jinete en un caballo amarillo, y el amarillo representa muerte. Creo que muchos saben eso. Por eso es que cuando un cadáver ya está en un periodo de putrefacción se pone amarillo. Entonces vemos que el amarillo simboliza muerte, y después de una guerra, de matanza, de sangre, de escasez económica, de una conmoción en la economía, que solo los ricos van a poder tener acceso a todo, que se viene una escasez como nunca antes, todo eso va a provocar muertes. Y quiero darte unos detalles para que veas la magnitud de lo que significa este cuarto sello. Escucha, en la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 70 a 85 millones de personas durante un periodo de 6 años. Esta Segunda Guerra Mundial se desató desde el año 1939 hasta 1945. Murieron alrededor de 70 a 85 millones de personas, entre ellas civiles, militares, judíos, prisioneros soviéticos, polacos, gitanos, etcétera. Si tú sacas números, vas a ver que diariamente durante ese periodo de 6 años y medio murieron 37,000 personas, morían todos los días. Ahora, la Biblia nos enseña que en ese último periodo de la historia va a morir la cuarta parte de toda la tierra. En la actualidad, la población mundial son 8,000 millones de personas. Cuando se desate el cuarto sello de parte de Jesucristo, quiere decir que van a morir 2,000 millones de personas en un periodo de 3 años y medio. Eso es difícil, hermanos. Si tú sacas cuentas, yo hice números aquí, diariamente va a morir 1,500,000 personas aproximadamente. Y no te digo todo esto para atemorizarte,
sino para que comprendas la magnitud de lo que va a ser el fin de los tiempos. Esto va a ser, hermanos, súper difícil y lo dice la Biblia. Vamos al versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando Jesucristo desata el quinto sello, Juan puede ver las almas de todos estos mártires clamando por justicia. El quinto sello representa la manifestación de estos hombres que murieron por causa del nombre del Señor, por causa de la palabra del Señor, por causa de la fe. Y es muy probable que una gran parte de todo este número de personas que te hablé con el cuarto sello, muchos se van a salvar. Entonces estas almas están clamando por justicia. Señor, ¿hasta cuándo vas a traer venganza? ¿Cuándo vas a regresar? Pero se les dice que todavía tienen que esperar un poco de tiempo. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Este sexto sello tiene una total relación con lo que Jesucristo enseñó en San Mateo 24. Mateo 24, 29, puedes leerlo conmigo. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vemos en este punto del versículo 12 cómo la Biblia se conecta, cómo se centraliza este momento del sexto sello con lo que Jesucristo estaba enseñando en San Mateo 24. En este punto del sexto sello, la gente va a comenzar a ver que realmente Jesucristo está detrás de todo esto. Pero veamos los demás detalles. Y las estrellas del cielo, versículo 13, cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ok, estudiosos creen que esta expresión de que el cielo se enrolla como un pergamino va a ser Dios en el punto de este sexto sello, corriendo el velo espiritual que nos impide de ver el mundo espiritual. Existe un mundo espiritual, amigos, y es más real que lo que podemos ver físicamente con nuestros ojos. Sabemos y creemos de la realidad de todas estas cosas, de la presencia del Padre viendo todas las cosas, de un trono, de Jesucristo, el Cordero, etcétera, etcétera. Si el Señor en este momento abriera nuestros ojos al mundo espiritual, quizás veríamos ángeles, las personas endemoniadas, las personas siendo atormentadas por demonios, etcétera, ángeles cuidándonos, la gloria del Padre. Quizás nos asustaríamos, nos asombraríamos. Entonces, de acá en adelante, vamos a ver que el mundo, que este velo espiritual se ha corrido, y como te lo digo, esta interpretación no es mía. Muchos estudiosos han interpretado esto en todo el mundo, y la gente va a comenzar a ver que, oh, ahora vemos que el Cordero es el que está permitiendo todo esto. Cada sello que se va desatando, amigos, es Jesucristo permitiendo que estas cosas pasen. El Cordero está permitiendo que ocurra esto, que ocurra lo otro, con un propósito, con un objetivo, que el anticristo venga, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprenderemos todos los detalles más adelante. Pero ahora la gente va a ver a ojos abiertos. Ocurre un gran terremoto, se empiezan a conmover todas las cosas en el mundo, y esto lo dice la Biblia, esto va a ocurrir. Y ahora la gente dice el versículo 15: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta es muy importante. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Fíjate bien que la palabra preparados es estar listos
antes de que algo ocurra, tener firmeza para poder estar en pie, prepararse para todo lo que va a ocurrir. En el 2020 el mundo fue azotado por una pandemia. Lastimosamente, lo voy a decir, en la mayoría de las congregaciones cristianas se decía, el 2020 es el año de tal cosa, es el año de la multiplicación, es el año de los frutos, es el año de tal cosa. Nadie dijo, lamentablemente, el 2020 va a ocurrir una pandemia. Viene una conmoción en el mundo que va a encerrar a todos. Ciudades como Manhattan, la muralla china, Disney World, que son multitudinarias, estaban totalmente cerradas. 24 horas al día hay gente en esas calles, en esos lugares, pero se cerró todo, se cerraron los comercios, se cerraron iglesias. Nadie dijo, viene esta conmoción en el mundo. Entonces la gente no estaba preparada y el mundo fue conmovido. Aún las iglesias, muchos negaron la fe y muchos volvieron atrás, muchos cerraron sus congregaciones. Y eso fue una mini prueba de lo que va a ocurrir en el fin de los tiempos, en este último periodo de la historia humana, los 3 años y medio más difíciles que al mundo le esperan. Y entonces toda esta gente dice, ¿y quién podrá estar en pie? Por eso nosotros tenemos que ganar sobriedad y buscar la presencia de Dios y entender el plan del Padre para poder prevalecer hasta el fin de los tiempos, hasta que Jesucristo venga, hasta que la séptima trompeta sea tocada. Vamos a ver más adelante el juicio de las trompetas. Y cuando lleguemos a la séptima trompeta, voy a dedicar una enseñanza solo a eso, porque es ese el momento donde la iglesia es arrebatada y llevada al cielo para ir a estas bodas del Cordero y venir con y venir con Jesucristo a la tierra a gobernar por siempre. Eso lo veremos más adelante. Pero vemos que acá, cuando Jesucristo desata el sexto sello, existe una conmoción mundial, un gran terremoto que mueve todos los cimientos y el Padre comienza a mover todo el cosmos. Dice que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como en sangre. A veces yo me río, lo voy a confesar, porque veo gente que hay un eclipse o que hay mucho humo en el cielo y que la luna se ve roja y dice, se está cumpliendo la palabra. No, amigos, no es esto, no es lo de Apocalipsis, no es lo de San Mateo 24. Eso no ha ocurrido. Cuando estas cosas ocurran, no tenemos la magnitud, la comprensión de todo lo difícil que va a ser esto. Eso no es nada en comparación con las profecías de Apocalipsis y San Mateo 24. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y entonces el Padre corre el velo espiritual y la humanidad ve que el Cordero está detrás de todo esto y viene un gran día de la ira. El día de la ira es para todo el que no aceptó a Jesús como su Salvador. Nosotros como cristianos vamos a tener confianza en medio del proceso. ¿Recuerdas cuando el Señor estaba tratando con Faraón en Egipto? De hecho, los juicios de las copas son muy parecidos a los juicios en Egipto en la era de Moisés. Y Dios estaba tratando con Faraón, con los egipcios, pero los hebreos estaban preservados en una ciudad llamada Gosén. Entonces todos estaban cubiertos por la sangre de los corderos. Todos tenían la cobertura del Señor. Para nosotros los cristianos, el regreso de Jesucristo va a ser algo hermoso, va a ser como la venida de un esposo. Entonces aprenderemos más detalles de eso más adelante. A partir de aquí vamos a tener en el capítulo 7 una parte parentética. Luego vamos a ver el séptimo sello, luego vamos a ir con las trompetas, pero a partir de aquí en adelante, del sexto sello, ya toda la humanidad va a entender que Dios está en escena de todo lo que está ocurriendo. Es maravilloso, vamos a seguir aprendiendo, fascinándonos por todo lo que Dios va a hacer. Así que nos vemos el siguiente sábado. Dios te bendiga, comparte esto con los demás y deseo que tengas una semana llena de la gloria del Señor.